Buen día, maestra. El tema que escogimos fue la primavera árabe. Nos llamó la atención ya que su nombre no es muy peculiar y decidimos buscar más información sobre este tema. La primavera árabe corresponde a una de las series de alzamientos populares en los países árabes, acontecidos entre 2010 y 2013, calificados como revoluciones por la prensa internacional. La cadena de conflictos comenzó con la revolución tunecina en diciembre del 2010. Sin embargo, Noam Chomsky considera que las protestas de octubre de 2010 en el Sahara Occidental fueron el punto de partida de las revueltas. Son unas revueltas sin precedentes en el mundo árabe, ya que si bien en la historia de este ha habido numerosas revoluciones laicas y republicanas, hasta ahora estas se habían caracterizado por nacer a partir de golpes de Estado militar y dar paso a gobiernos en ciertas medidas autoritarias o sin apoyo popular, en tanto que los acontecimientos actuales se caracterizan por un reclamo democrático y de una mejora sustancial de las condiciones de vida. Por la naturaleza de sus protestas, libertades democráticas, cambios políticos, económicos y sociales, algunos observadores europeos las asocian con las revoluciones europeas de 1830 y de 1848. 1989 en el este europeo, a partir de la caída del muro de Berlín en 1989. En Túnez y Egipto, las rebeliones derrocaron a los respectivos gobiernos en pocas semanas, llevó a la población a armarse y comenzar guerras civiles en ambos países. En Libia, los rebeldes insurgentes derrocaron a las fuerzas gubernamentales 6 meses después del inicio de la revolución. En Siria, la guerra se ha prolongado y el impacto bélico intensificado, sin visualizarse un fin cercano y con registros que estiman por cientos de miles la cifra de muertos. Muchos ven la situación de Siria el lado más oscuro de la primavera. Esta serie de protestas a favor de la democracia contrastó inicialmente en el silencio de la Unión Europea, con un apoyo relativamente grande desde Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Franco Frattini, explicó la falta de respuesta europea, acudiendo que eran estados independientes y no colonias de Europa. La Unión Europea se reunió el 31 de enero del 2011 para decidir si apoyaba o no a las revueltas populares en Túnez y Egipto. Si bien endureció su postura frente al Hosni Mubarak, el presidente de Egipto abogó por una solución pacífica y no condenó su gobierno. Causas de la primavera árabe. La revolución democrática árabe es considerada la primera gran oleada de protestas laicas democráticas del mundo árabe en el siglo XXI. Las protestas de índice social y en el caso de Túnez apoyadas por el ejército estuvieron causadas por factores estructurales y demográficos. Unas condiciones de vida duras arriesgadas por el desempleo, a los que añadían regímenes corruptos y autoritarios. Según explica Pedro Fuentes desde Exerto, estos regímenes nacidos de los nacionalismos árabes de entre la década de 1950 y 1970 se fueron convirtiendo en gobiernos represores que impiden una oposición política creíble, que dio lugar a un vacío llenado por movimientos islamistas a diversas índoles. Immanuel Walster considerado la primavera árabe actual como una segunda rebelión árabe, heredada de lo que se denomina espíritu o corriente de 1968, anticolonialista frente al exterior y antiautoritaria frente al interior, que no llegó a triunfar en sus días y que ahora vuelve a resurgir, aunque contradicciones, y que debe entenderse como para fundamentos de los movimientos fundamentales de protestas. No es hasta el fin de la Guerra Fría cuando, salvo excepciones, se permite a estos países mayor libertad política, coincidiendo con un amplio proceso de globalización que difundió la idea de Occidente. Principales conflictos. Túnez, el gobierno de Ben Ali. El régimen de Ben Ali había logrado un crecimiento sostenido, pero no concentrado en unas pocas clases ricas, situadas en las costas norte y noreste, en tanto que el resto del país era pobre. Esta pobreza se acentuó a partir de la crisis económica del 2008, que redujo el empleo y los salarios. Los parados llegaron en cifras oficiales probablemente a la baja a situarse entre el 20% y 30% de la población del país, pero con un porcentaje del 60% entre los menores de 30 años, donde cerca del 75% de la población no supera esa edad. Es importante contar aquí a las mujeres, que en Túnez no sufren a la represión islámica como en los otros estados. El 17 de diciembre de 2010, de un joven de 26 años, Mohamed Bouazizi, debido a sus problemas económicos,
desatando una ola de manifestaciones en Sidi Bouzid, que se extendió desde las periferias de Túnez hasta la misma capital y terminó por derrotar el gobierno. Egipto. Las protestas de Egipto comenzaron el 25 de enero de 2011 y se prolongaron durante 18 días. A partir de medianoche, el 28 de enero, el gobierno egipcio decidió cortar completamente el acceso a Internet para impedir que las manifestaciones se organizaran a través de las redes sociales. Decenas de miles de personas protestaban por las calles de las principales ciudades de Egipto. El presidente Mubarak cesó totalmente el gobierno y declaró que crearía uno nuevo. Mubarak también dispuso su primer vicepresidente, el cual llevaba a cargo más de 30 años. El 2 de febrero, activistas pro-Mubarak lideraron una antiprotesta contra los manifestantes y esos movimientos violentos atacaron periodistas internacionales, asesinando a uno de ellos. Mubarak cedió todo el poder presidencial al vicepresidente Omar Suleiman, dimitía de la presidencia y cedía el poder del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y también declaró que había elecciones libres en un plazo de 6 meses o al acabar el año. En las primeras elecciones, Mohamed Morsi resultó vencedor. Dio a conocer que se promulgaría cambios constitucionales, lo cual ocasionó nuevas protestas populares y caos en las calles debido a que este cambio en la Constitución le daba poderes limitados a las fuerzas militares. Guerra en Libia. Las primeras manifestaciones fueron entre enero y febrero de 2011 contra el dictador Muammar el-Gaddafi, provocando la inmediata reacción del gobierno, representación y violencia, quienes se inspiraban en Egipto y Túnez. Tras fuertes combates, los que habían iniciado como una manifestación terminó en guerra civil. Desde el mes de agosto las fuerzas rebeldes comenzaron a avanzar muy rápido y para finales de ese mes ya habían tomado la capital. El ejército del gobierno comenzó a perder su poder, sobre todo los continuos ataques en OTAN y de los países de Estados Unidos, Europa, que apoyaban totalmente a los rebeldes y Gaddafi. Se vio en la necesidad de huir, después fue encontrado por los rebeldes, ahí mismo ejecutada en el mismo término de la guerra civil. Guerra Fría. Había una dictadura, la sociedad tenía derechos para todos y había una crisis interna, no distinta a los demás. El conflicto inició en el año 2011 con una serie de protestas pacíficas en contra del gobierno y en especial el presidente Bashar al-Assad, los cuales se fueron intensificando a lo largo del mismo año. La represión violenta de las manifestaciones provocó con una parte de la sociedad civil y actores del ejército se guiaran en armas formando el llamado Ejército Libre de Siria. En 2012 se intensificaron de manera creciente los combates, así como la dureza de los ataques del ejército sirio a las ciudades parcial o completamente ocupadas por los rebeldes, destacando la ofensiva sobre Homs, que convirtió la antigua Mesa en la ciudad más dañada de la guerra hasta ese entonces. La violencia en el país aumentó y los combates que vivían con mayor crueldad. Las batallas del Damasco y Alepo tenían a ambas ciudades devastadas y con un gran número de muertos, en su mayoría civiles. Los rebeldes lograron dominar la ciudad Raqqa en marzo, convirtiéndola en la primera capital de provincia en caer completamente. Impacto internacional. El 12 de febrero, el secretario de Relaciones Exteriores británico, William Hebb, pidió a los gobiernos afectados que se abstuvieran de utilizar la fuerza contra la manifestación, también mayores reformas democráticas en la región. El 21 de febrero, el primer ministro británico, David Cameron, se convirtió en el primer líder mundial en visitar Egipto después del derrocamiento de Mubarak 10 días antes. La economía mundial. Como muchos de los principales productores mundiales del petróleo son países del Oriente Medio, los disturbios han causado el aumento de los precios del petróleo. El Fondo Monetario Internacional en consecuencia ha revisado un pronóstico para el 2011, preveniendo un precio más alto, y también informó que los precios de los alimentos podrían aumentar. Además, la preocupación por el canal de Suez de Egipto ha subido los precios de envío del petróleo y el aceite.